cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenas noches, amigos, en esta hermosa noche de martes. Una vez más, Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos en este su programa Encontrados, de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Un fuerte abrazo para quienes nos escuchan dentro y fuera de nuestras fronteras. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos. Damos gracias infinitas a Dios porque nos permite compartir una vez más con ustedes un maravilloso temas de crecimiento, temas que nos ayudan a crecer como pareja, como matrimonio, como familia, y muy contentos y muy agradecidos con Dios de poder tener con nosotros en esta noche a Anselmo y a Glenda, compañeros del Encuentro Matrimonial Mundial desde ya hace varios años, grandes colaboradores dentro del movimiento. Y pues muy buenas noches, Anselmo y Glenda. Nos acompaña desde La Tigra. Buenas noches, compañeros. Bueno, para mí es un honor acompañarlos aquí en esta mesa para conversar de amor y un saludo muy cordial a todos los encontrados y a los oyentes de Radio Santa Clara. Muchas gracias. Muy buenas noches, yo me siento muy feliz y contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes y esperamos que sea un tema de mucho provecho tanto para nosotros como para todos los que nos escuchan. Démosle gracias a Dios en esta noche que nos permite compartir este momento, que nos permite crecer. Te damos gracias, Padre Celestial, por la gran oportunidad de compartir con toda esta audiencia, con todas las personas que hoy tú quisiste reunir para que juntos desarrollemos este tema, y por todas las personas que en su momento escucharán también este programa y que estarán en sintonía. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida. Gracias porque nos permites haber experimentado un día más de crecimiento, un día más de gozo. Gracias por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros vecinos. Gracias por el trabajo. Gracias por esa tierra que da su fruto, por el sol, por el agua. Gracias, Señor, por las alegrías, por las tristezas. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque nos diste también el don de la paternidad a quienes nos lo ha regalado, el don de ser ejemplo para otros seres humanos, para otras criaturas. Gracias te damos por esa bendición tan grande. Gracias, Cristo Jesús, por este medio por el cual nos permites esparcer el mensaje, tirar esa semilla. Y oramos a ti para que a través de tu Espíritu logremos que esa semilla, empezando por cada uno de nosotros, caiga en terreno fértil, crezca y dé ese fruto, el fruto del amor, el fruto de la gracia, el fruto de la unidad. Sí, Padre Celestial, te damos gracias por todo esto que nos has dado y queremos continuar en tu presencia. Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu sea quien se manifieste a través de nuestras palabras, a través de nuestra boca, en tu nombre santo. Amén. 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 Bueno, y el tema que les traemos hoy es un poco continuando con lo que vimos la semana pasada sobre cómo aprender a controlar la reacción que tenemos ante el enojo. Y el tema lo quisimos titular: sí, estoy enojado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ok, bueno, sí, el sentimiento no lo podemos evitar, de por sí se va a dar. ¿Y ahora qué? Bueno, y es que tenemos que pensar que nosotros aprendemos las reacciones que vamos a tener ante el enojo desde nuestra infancia. Las reacciones sí son cosas aprendidas. Si mi papá era de los que pegaban 4 gritos, pues probablemente yo sea de los que pego 4 gritos cuando me enojo. Si era de los que tiraba portazos, pues probablemente yo lo repita. Si era de los que se quedaban callados y se alejaban, pues probablemente esa sea la reacción que yo conozco. Pero normalmente va a ir asociado siempre
a cosas que aprendimos en la infancia y que simplemente repetimos como patrón. Esa parte es súper interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando veíamos este tema, porque uno por lo general ha creído que es que yo cuando me enojo exploto y yo digo, y uno piensa como que es que uno es así, como que es lo normal, es lo natural del ser humano reaccionar así, gritar, ofender, tirar la puerta, salir, me voy, y no, resulta que la reacción, el enojo es la emoción, eso no lo podemos evitar, probablemente todos lo vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida, pero la manera en que yo reacciono, en que yo me comporto ante el enojo, qué interesante saber que eso lo aprendimos. O sea, que uno pudo haber tenido otro modelo de la forma en que yo reaccione cuando me perciba amenazado, cuando veo que alguien está traspasando esa barrera. Y es que las investigaciones dicen que nadie nace así. Entonces, en realidad, lo que sucede con el hecho de que creamos que nacemos así es que esa es una autojustificación para no percibirnos que podamos controlar esa situación. Entonces la mente le dice a uno, no, tranquilo, de por sí usted no puede controlar eso, de por sí usted nació así, entonces no se preocupe, ya tienen que aguantárselo así, porque así nació usted, y eso no es cierto. Tire en el realidad eso es aprendido. Sí, compañeros, bueno, para mí este tema es importantísimo, desde que, bueno, la semana pasada ustedes me invitaron para que compartiera con ustedes sobre este punto. O sea, es para mí el enojo, controlar el enojo es mi piedra en el zapato. O sea, yo he podido cambiar a través de encuentro infinidad de cosas que me ha ayudado a cambiar, tanto en relación, en comunicación, un montón de detalles que encuentro me ha ayudado, pero el controlar el enojo, el controlar después ese título que hice, ¿y ahora qué? O sea, después de que me enojo, porque eso no lo podemos evitar, está claro, está más que comprobado, pero ¿cómo reacciono? La reacción a ciertas cosas. Y todavía hay algo más importante, porque cuando tenemos como compañera, como cónyuge, a una persona, por ejemplo, que es tan sensible o frágil como Glenda, todavía es más difícil para mí, porque en muchas ocasiones, a estas alturas, controlo mi enojo, reacciono de una forma diferente, de una forma más pasiva, más tranquila, pero a veces mis no verbales también le afectan, porque sabe que estoy molesto, porque sabe que estoy o no estoy siendo la persona que ella quisiera en ese momento, no estoy actuando como ella quisiera. Pero sí, es un tema que para mí lo voy a disfrutar mucho, porque en realidad espero que no solo para que los oyentes también se den cuenta que no es nada fácil, porque no es nada fácil encontrarse uno ya en esa encrucijada del enojo. O sea, a veces uno, por más que se esfuerce, cae en el error, que es lo más difícil de controlar. Y ese ahora que es interesante, porque entonces es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta noche, un poquito así lo que se pueda, ¿verdad? Porque yo creo que este es un tema que da para hablar horas aquí, ¿verdad? Totalmente. Porque para hablar de esto incluso hay que hablar de autosanación, porque muchas veces la forma en que yo reacciono, bueno, como hablábamos, tiene que ver con un patrón aprendido, fue porque así me enseñaron. Y si yo me sincero conmigo mismo, con mi realidad, me doy cuenta que la forma en que yo reacciono ante el enojo era la forma en que reaccionaba mi papá, en que yo vi a mucha familia, incluso en que vi a muchos conocidos, incluso la forma en que vi a personas que quizás para mí eran muy respetables, que las tenía, sí, como un modelo a seguir, y de pronto un día las vi enojadas y vi la forma en que reaccionaban, y siendo un niño uno es una esponja, usted absorbe, entonces viste a tíos, viste al abuelo, la forma en cómo se enojan, qué gritan, qué hacen. Yo tengo imágenes de niño de ver a alguien cercano agarrando a su esposa del pelo y sacudiéndola. Entonces imagínense qué impacto para un niño en ese entonces. Puede tener tal vez 8 años lo que uno está viendo. Entonces la mente inconsciente capta toda esa información, y cuando usted se ve amenazado simplemente le dice: ¿te acuerdas cómo es que reaccionamos ante esta situación? ¿Te acuerdas cómo fue que te enseñaron a reaccionar ante esta situación? Y práctica, ahí está. Y entonces qué interesante también saber que esto lo podemos cambiar, porque no es para quedarme en el conformismo. Ay, es que así me criaron.
No, ese cuento de así me criaron. Yo, qué familia en la que crecí. Sí, ese cuentico de así me criaron ya de hace mucho tiempo pasó de moda. Ya eso hoy en día ya no aplica. Pero lo importante es no buscar culpables y buscamos cuáles son las maneras en las que podemos reprogramarnos nuevamente. Y es que es muy común que cuando niños hayamos sufrido situaciones en las que nos vimos maltratados, denigrados, ¿verdad? Y que nos minimizaron de alguna manera con alguna frase o con alguna forma de comportamiento y demás. Y entonces inmediatamente, cuando uno vio ese patrón de que me están rebajando, de que me están lastimando, en el momento en el que ya uno sabe que eso no fue nada lindo pasarlo, ¿verdad? Entonces en el momento en que como adulto me vuelven a hacer lo mismo, la reacción por supuesto va a ser mucho más desmedida que la que tuve de niño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces por supuesto que ahí el patrón más bien va a ser mucho más fuerte. Por eso si son cosas, como Brian decía, si son cosas que yo no sané y que pasé en la infancia, pues cuando adulto uno va a decir, pero ¿por qué se molesta? Si yo nada más le hice una crítica, tal vez no era para tanto. Pero claro, si esa crítica se le hicieron de niño y eso lo denigró y aquello fue un maltrato muy fuerte, ahora si le hacen una crítica similar, aquello explotó, ¿verdad? Entonces... Sí. Es interesante, Maye, porque ahora que veníamos de camino, Glenda y yo conversábamos de que en base al tema de ustedes de la semana anterior, donde Brian mencionaba de que todos el enojo y toda esa ira que a uno en algún momento explota tiene que ver con algo, o sea, tiene que ver con un pasado, tiene que ver con algo que usted ha vivido que ha sido fuerte. Entonces tomábamos en consideración, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo, o sea, yo me mantengo molesto conmigo mismo, no tal vez tiene que ser con una persona, pero mantengo un humor muy difícil cuando tengo cuando hay presiones económicas, cuando hay todo eso. Entonces lo llevamos, de acuerdo al programa que ustedes desarrollaron la semana pasada, lo llevamos al pasado. Y entonces ahí es donde vale la pena rescatar esa parte, o sea, que por ejemplo, en nuestra familia era una familia muy numerosa, muy grande, donde nunca nos faltó qué comer, pero sí vivimos muchísimas necesidades. Entonces, cuando hay alguna dificultad económica, donde tal vez no es lo que uno espera o algo, yo estoy enojado. Y no necesariamente con Glenda, no necesariamente con los chiquillos, con alguien, sino yo ando, como quien dicen, de mal humor. Y entonces eso nos afecta. Pero claro. ¿Qué es lo bueno de ahí? ¿Qué es lo bueno que me pasa? Que ya yo, a través de muchos talleres y cosas en encuentro, pues empecé a conocerme. Ya esos famosos primeros pasos y el proceso puente y todo eso, claro. Empecé a conocerme primero yo y darme cuenta por qué reacciono, por qué exagero, por qué hago todas esas cosas. Entonces uno va conociéndose. Le comentaba yo a Glenda de camino que es tan importante conocerse uno primero, porque entonces yo a veces busco el remedio. O sea, ¿cuál es el remedio? El remedio es mantener mi tanque lleno, como lo han dicho ustedes. ¿Cómo trato de llenarlo? Buscando las cosas que nos gustan, cuando estamos solos, ver una película que no es fácil tener 5 gustos, o sea, y la vemos y hacemos unas palomitas y hacemos eso, me llena. Entonces yo busco esas formas para minimizar un impacto ante una reacción. Pero sí es interesantísimo empezar a conocerse uno y ahí en adelante empezar a conocer el cónyuge y nuestros hijos. Claro, y es que el asunto es que cuando uno no se conoce a sí mismo y no sabe por qué está pasando ese momento, el detalle es que por lo general una persona colérica se va a desahogar con su cónyuge. O sea, cuando ya la persona es adulta, busca una relación, tiene una relación, sea que simplemente están en una relación o están casados, como sea, entonces ya al vivir con esa cercanía constante con aquella persona, todas esas cosas del pasado van a surgir, van a seguir. Si son situaciones que no se han sanado, que no se han superado, son situaciones que van a continuar manifestándose en nuestra vida. Y entonces, ¿a quién es el que tenemos más cerca a nosotros? Ese es el a que nuestro vaya cónyuge, los platos rotos. A nuestra esposa. Entonces, pobrecita Glenda, imagínese todo lo que... Totalmente. Pobrecita yo, dijo. Sí, pero bueno, de mi parte, cuesta mucho que yo me enoje, o sea, no sé, yo me estaba analizando y pensando, ¿verdad? Atrás en el pasado,
A mí me criaron, bueno, mis abuelos. Pues sí, hubieron muchas situaciones que a uno lo marcan, tanto familiares como en las relaciones con las personas en las que uno en la escuela y en todas situaciones y lugares. Pero no sé por qué a mí cuesta mucho que me saquen de mis casillas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no soy muy fácil de enojar. Con mi esposo aquí, no sé, pero he aprendido como a enojarme. Con él es que yo aprendí un poco más a enojarme, y me enoja cuando él se enoja. O sea, yo me pongo histérica y furiosa cuando yo veo que él está molesto, porque es que se enoja con algo tan sencillo, con algo tan simple, ¿verdad? Entonces, yo he aprendido más que todo a enojarme cuando yo lo veo a él que está molesto. O bueno, antes más, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Y a lo que hemos aprendido tanto en Encuentro con las técnicas y con los talleres de formación y todo eso, pues uno va aprendiendo a controlar y a manejar, y sobre todo el enojo. Pero para mí no ha sido tan difícil salir adelante con el tema del enojo, por eso, porque por mi forma de ser, no sé, he sido muy pasiva, muy tranquila. Sí, rescato lo que decía Brian de la semana pasada, que sobre todo de los hijos, cuando los chiquillos, por ejemplo, se les salen como de las manos a uno, y uno no sabe o dónde están o qué están haciendo, yo me pongo histérica porque no están, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la chiquitilla de nosotros se me fue por donde la vecina o por donde la cuñada, y viene la lluvia y no llega y no se viene. A ella le vale, ¿verdad? Que llueva y estar allá. Yo será por cosas de niña, que cuando llovía yo tenía que correr para la casa. No sé por qué, es un trauma que yo tengo con la lluvia, con la tormenta, y yo tengo que estar en la casa. Incluso ahora estoy al frente y veo que se está poniendo oscuro y yo hago estas inmediatamente para la casa. Entonces a mí me pone histérica que ella no haga lo mismo, o sea, que ella le valga, ella se queda allá, y pasó toda la lluvia, la tormenta, y yo en la casa que me ahogo, y llega y le digo como de todo, ¿verdad? Ya me lo ha hecho 2 veces, entonces a mí me pone muy enojada esa parte de que no está, que no se viene para la casa con nosotros, y yo no sé, o sea, no puedo saber si está bien o no. Exactamente. Esa parte sí, con los chiquillos a mí me pone un poquillo histérica. Que al final es miedo. Sí. Es lo que hablábamos, o sea, siempre el enojo es una reacción del cuerpo ante el miedo. Ante el miedo. Usted está enojado. ¿Miedo a qué? Miedo a que le pase algo, miedo a que si cae la tormenta, que le parta un rayo, que lo que fuera, pero es miedo. Sí, y todo es por una programación que trae usted interior, porque ella acaso que ella le tiene miedo a la tormenta, no. Acaso que, pero probablemente un niño que de niño ve que la mamá le tiene pánico a la tormenta, es probable que en el futuro desarrolle ese miedo a la tormenta. Pero vamos al asunto. Son situaciones de nuestro interior, que están dentro de nosotros, por situaciones que hemos vivido. Llámese en el área del dinero, llámese en el área de la familia, llámese en el área de la salud. Entonces, siempre esas situaciones que de pronto, nuevamente, ya como adultos, nos vemos amenazados, o que estamos por volver a repetir, que nos vemos enfrentándonos al peligro o a la cercanía de volver a repetir aquella situación, y prácata. Por ejemplo, imagínense en un niño que haya sufrido de mucho bullying en la escuela, o que haya sufrido de mucho bullying hasta de sus propios hermanos. Hablemos de, como decía Anselmo, de la mayoría, muchos venimos de familias numerosas. Entonces, que dentro de la misma familia siempre hay alguien al que agarran, ¿verdad? Que es al que vacilan, el que tiran para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, tal vez ese niño... El más bravo. Ajá. Sí, entonces, ese niño crece bajo amenaza. Entonces, de pronto, se encuentra una esposa que es un poquito brava. Imagínense la reacción. La reacción, o sea, va a ser sentimientos, va a reaccionar con ira, con enojo. Y si no sabe controlar la reacción, y la manera en que le enseñaron a reaccionar ante el enojo fue así, desenfrenadamente, insultando a otros, golpeando, maltratando, ¿cuál es el patrón que va ¿cuál es el patrón que va a seguir? Pues ese. Entonces, imagínense lo que se va a vivir en ese hogar, en ese matrimonio,
a raíz de esto. Por eso es importante conocernos y descubrir nosotros de dónde viene el enojo. O sea, ante las situaciones, ¿por qué me enojo tanto? En tu caso, por ejemplo, que dices que cuando llueve, bueno, habría que pensar qué fue lo que pasó de niña, es que a tu mamá le había pasado algo, o vio morir a alguien por un rayo, o me entiende, entonces, y tal vez entonces del miedo de aquello que ella vio, le dijo a los chiquitos, no, ustedes nunca, cada vez que esté lloviendo tienen que correr. Pero ahora resulta que tu hija no lleva la misma información. Entonces ella dice, pero ¿yo por qué tengo que correr si llueve si a mí la lluvia no me deshace? ¿Me entiendes? Entonces, si te pones a pensar de esa manera es vacilón, porque entonces uno diría, bueno, ¿y entonces a dónde está el asunto, verdad? Hay que empezar a buscar hacia atrás qué causa que te dé tanto miedo, que por qué había que correr. O sea, está bien, te dijeron que corrieras, pero ¿por qué? Tiene que haber alguna razón. Entonces hay que buscar esa razón para poder sanar y poder que entonces... Se va, está lloviendo, bueno, importa, yo sé que está bajo techo, no le va a pasar nada, ahí no le va a caer un rayo, no, está donde la vecina, ya yo sé que está ahí, entonces, ¿me entiendes? Pero solo si uno busca en el interior, podría lograr sanar una situación así. Y enfocándonos nuevamente un poquito en el tema, o sea, todavía el enojo, la manera en que me enojo, ¿por qué me enojo? La fuerza de ese enojo es algo que lo tenemos que ir trabajando paralelo con la manera en que reacciono, ¿verdad? Porque aquellas cosas que me enojan, esas situaciones del pasado, eso lo podemos ir trabajando poco a poco, ir descubriendo, ir sanando ese proceso, pero no podemos descuidar la otra parte que es la reacción. O sea, ¿por qué cuando me enojo? Es que si usted se enoja y usted en su enojo defiende su punto de vista, puede subir incluso un poco su tono de voz, ser un poco enérgico, pero en ese enojo usted nunca ofende a nadie, no maltrata a nadie, simplemente defiende su posición. Eso es válido, es totalmente válido. Pero el problema es si yo insulto, si golpeo a alguien. Cuando supongo que el enojo me da derecho a. Es que es el asunto, o sea, creemos es que lo hice porque estaba enojado y esa es la gran justificación, porque estaba enojado le desbarató la cara o porque estaba enojado tiró el sartén. Es que no, o sea, nada justifica la reacción. Entonces, cuando de pronto hacemos conciencia y nos damos cuenta de que la reacción es un patrón aprendido, que eso no es normal, que yo ante el mismo enojo puedo reaccionar diferente. Eso hay que trabajarlo también. Eso hay que trabajarlo. Entonces cuando ya algo no me justifica, puchica, ya como que ahora lo voy a pensar diferente. Voy a ponerme más atención. Entonces ahí es donde entra el tener que crear técnicas para cuando sé que se está despertando ese dragón. Uno lo sabe. O sea, uno se conoce. Totalmente de acuerdo, Ryan. Uno lo sabe que puede y que está vulnerable en ese momento. O sea, que está vulnerable a una reacción. Entonces, ahí es donde uno. La olla está hirviendo. Ahí es donde puramente va el término de aprender a conocerse uno. O sea, ¿qué tengo que hacer yo en ese momento? ¿Cómo tengo que actuar? Si tengo que buscar un rato de soledad, si tengo que buscar más bien el diálogo, a algunos nos sirve eso. Por ejemplo, a mí me sirve el diálogo. O sea, yo cuando estoy así parezco, no sé, alguien que estoy muy bravo, pero una sola palmadita, y lo puedo decir porque lo recibo de la hija menor, de nuestra hija menor. O sea, yo a veces estoy con mal humor por cualquier situación, cosas que tienen que ver externas a la familia y todo eso, y ella con ese amor que tiene, que es aquí cualquier cosa, y ya el hombre cambia de ánimo. O sea, esa palmadita, esa sobadita de cabeza hace que yo tenga una reacción más adelante tolerante y que piense correctamente cuando tengo que llamar o la atención o cuando tengo que reaccionar a un enojo. Claro, y lo importante que es conocerse, porque en mi caso yo soy diferente. A mí cuando el dragón se me está despertando o cuando ya se despertó es aparte. Déjelo solo. Hablo, si usted se le acerca, lo toca o le habla, lo perdiste. Que ni me toque, menos que me toque. Y eso que es contacto físico, ¿verdad? Y sin embargo no tolera que lo toque. Yo necesito apartarme, necesito respirar, necesito meditar, necesito que se vuelva a dormir el dragón nuevamente para volver a enfrentar la situación. Porque no es huir de la situación, sino es saber enfrentar la situación. Vamos a ir a una pausa en su programa Encontrados y ya regresamos con más.
judicial es el poder del Estado que se encarga de impartir justicia en nuestro país. Controla que la Constitución política y las leyes sean respetadas en todo el territorio nacional. La Constitución política y las leyes regulan los derechos y deberes de la población. Y el Poder Judicial vela porque esas leyes se apliquen de manera igual a todas las personas. Infórmese sobre trámites judiciales en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. ¿Necesita casa y no ha recibido el bono de vivienda? El Bambi le informa que puede solicitar el bono para comprar una casa nueva o usada. El trámite se realiza en agencias de bancos, mutuales o cooperativas autorizadas. Bambi, viviendas que construyen esperanzas. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Casi no llego. Qué difícil venir a votar a la Alajuela ahora que vivo en Limón. Vote cerca de su casa en estas elecciones presidenciales y legislativas. Tiene tiempo hasta el 3 de octubre de este año para actualizar su domicilio electoral y votar en la junta receptora de votos más cercana. Actualice su lugar de votación en alguna de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el país. Para más información visite el sitio tse.go.cr. Sea responsable con Costa Rica. El espacio en carretera es cada vez menor. El congestionamiento vial ha hecho que las motos sean una realidad en las calles. Se ha puesto a pensar si todos se pusieran en fila a dónde llegaría la presa. Si queremos caber, cada quien debe tener un espacio, una responsabilidad. Si los conductores de carro dejamos un espacio en el centro del carril, las motos pueden pasar de forma segura y apegado a la ley. Todos cabemos. El cambio está en vos. Un mensaje del MOP, COSEBI y la Policía de Tránsito. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. San Jerónimo. Jesús replicó: Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espera. Septiembre, mes de la Biblia. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. Continuamos en este su programa Encontrados y el tema que estamos compartiendo con ustedes hoy es: sí, estoy enojado. ¿Y ahora qué? Y es que entonces de lo que se trata es de que tenemos que empezar a buscar cómo hacer para manejar la ira de forma adecuada sin que la ira más bien nos controle a nosotros y sea la que entonces domine mi forma de reaccionar de ahí en adelante. Nos dicen que uno de los primeros pasos que hay que hacer es la autoconciencia, que se refiere a que yo sea consciente de que estoy enojado. O sea, que me percate, que me dé cuenta de que estoy ahí. De identificar que, en este momento se despertó el dragón, como dijo Brian antes, ¿verdad? Opa, algo pasó y estoy demasiado furioso, ¿ok? Entonces, en el momento en que yo hago conciencia de eso, puedo empezar a analizar qué provoca mi enojo. ¿Por qué me enojé tanto? O sea, más que fijarme en que estoy enojado es ¿por qué me enojé? Es que me enojé porque ella tiró un plato, sí, pero bueno, tiró un plato, pero ¿por qué me enojé? Ah, no, es que yo estoy segura que hizo y el plato lo tiró a propósito. Entonces por eso me enojé. Pero bueno, o sea, hay que empezar a analizar y a empezar primero que nada a hacer conciencia de por qué estoy enojado, de qué eso provoca mi enojo. Por eso lo que hablábamos antes de empezar a observarnos nosotros mismos. Y de pronto sirve mucho para hacer ese examen, esa autoconciencia. Una vez que ha pasado la situación, que ha pasado el enojo, explicaba una vez un terapeuta, un neurolingüista, es bueno de pronto usted visualice la imagen, recree aquella situación que pasó, pero usted se va a salir de usted se va a convertir en el observador de usted mismo. Y usted va a observar, ejemplo, que fuera mi caso, voy a observar a Brian ahí, lo voy a ver, ¿qué tiene Brian? ¿Qué necesita Brian?
¿Por qué está tan enojado? ¿Qué es lo que le provoca ese enojo? Pero como un observador, como alguien neutral que está analizando la situación. Entonces está viendo lo que la otra persona o lo que las otras personas o la situación que le está provocando. Por eso me llamaba mucho la atención de lo que decías, Anselmo, sobre la parte económica. ¿Cómo te enoja cuando estás de pronto en una situación económica? Y sí, o sea, sí, esa crisis viene a querer recrear nuevamente una situación vivida en la que tal vez se experimentó mucha preocupación, o tal vez hasta percibimos sin darnos cuenta las emociones de nuestros padres. O sea, la preocupación de nuestros padres, aunque seamos muy niños. Entonces, claro, de pronto nos vemos ante una situación, ante una crisis, y entonces de pronto, cuando estoy repitiendo la situación, entro en ese estado de angustia porque la mente inconsciente tiene guardado eso, y la mente inconsciente dice, estamos ante la misma situación, tenemos que reaccionar con estos sentimientos, y entonces la mente inconsciente provoca esos sentimientos. Eso, Brian, es fundamental. O sea, si yo lo digo, usted lo dijo antes, un niño es una esponja. Uno, vamos a hablar que entre los 4 y los 10 años, uno se le queda todo. Y uno... Yo diría desde que nace a los 10 años. Ok. Ya después de ahí es donde comienza, después de los 10, pues uno va tomando otra actitud. Pero ahí, de los 0 a los 10 años, como usted lo dice, es fundamental. Entonces, por eso es que, aunque es de otro tema, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado los padres hoy en día para criar a nuestros hijos. Okay, pero volviendo al tema, es tan importante, porque ya ahí lo dice el tema, vea, ¿y ahora qué? O sea, yo me enojé y reaccioné de una forma no correcta. Después de que reaccioné y que busqué el perdón y que busqué la disculpa y que estamos ya en esa habitación del amor, que está muy lejos ya la habitación del carbón y todas esas cosas, entonces a mí me ha funcionado mucho conversar del tema, ¿por qué sucedió? Con Glenda yo converso del tema, ¿por qué sucedió? Le toco el tema y ¿para qué? ¿Por qué? Porque eso nos hace sanar mejor. Claro. Aparte de eso nos hace sanar mejor. Entonces, es algo que a mí me ha funcionado. Es una manera de buscar cómo solucionar más allá de un perdón o de una disculpa. Claro, eso es una manera de hacer autoconciencia. Es cuando ya después, o sea, la autoconciencia tiene que venir en el momento. Admitir, estoy enojado, o empiezo a observarme y yo, me estoy enojando, porque entonces inmediatamente usted tiene la capacidad de tomar conciencia, o sea, de poner su pensamiento en el presente, en el momento, y decir, y poder tomar la decisión de cómo voy a reaccionar, de cómo voy a medirme ante la reacción de lo que siento. Y todavía, si después de vivida la situación, cuando ya las aguas han vuelto nuevamente a su cauce normal, es analizar nosotros por qué pasó eso. Porque eso se llama humildad, y necesitamos humildad para poder entrar en ese proceso de autoconciencia, que es analizar por qué me está pasando, es cuestionar. O sea, no verlo como una situación aprendida, normal, porque si no, entonces no vamos a evolucionar, no vamos a crecer. Hay otro paso importante también, después de hacer esa autoconciencia, es que pensemos en las posibles soluciones antes de responder, y eso se llama autocontrol. Primero tiene que venir la autoconciencia, luego el autocontrol, y ahí es donde nos detenemos por un minuto para darnos tiempo de controlar el enojo. Pero si no ha habido autoconciencia, nos va a dar tiempo, porque la mente funciona así. Usted entra en enojo y de pronto usted tiró el primer zapatazo y no lo para. Ya no hay nada que hacer. Si no hay autoconciencia, no va a haber autocontrol. Si yo no me autoobservo y digo, el dragón se está despertando, aquí voy nuevamente. Cuidado. ¿Sí? Si no logro percatarme de eso, no puedo tener ese autocontrol. Ese autocontrol puede ayudarnos.
la persona busca su manera. Puede ser hacer ejercicio, puede ser entrar. Yo me identifico con la meditación. Es apartarme para entrar en un proceso de meditación, de respirar profundo, de distraerme. En el caso suyo usted hablaba de que le ayuda el diálogo, más bien, a mí me sorprende esa parte, porque yo no podría, menos si Maggie todavía sigue puyando, si es con Maggie sigue puyándome, menos que puedo dialogar. No, yo necesito ese meditar, ese apartarme. Es hacer algo que desvíe la atención del problema, de la situación que se está viviendo, para que uno pueda empezar a pensar en cómo podría reaccionar. Entonces, eso es parte del autocontrol, pero entendiendo que primero tiene que haber autoconciencia. O sea, reconocer que estoy enojado, sí. Primero. La autoconciencia me saca, como hablábamos la semana pasada, de la habitación del menosprecio. Porque estar en la habitación del menosprecio es estar dominado totalmente por la mente inconsciente. Es esa la que simplemente, ¿qué hace la mente inconsciente? Simplemente saca todos los recuerdos del pasado que usted ni se da cuenta que estaban ahí y se los hace un puño ahí y entonces le dice, ahora sí, reaccione. Ahora sí, defiéndase, porque usted merece esto, porque usted tiene derecho, y entonces brinque, patalee y no se deje. Esa es la mente inconsciente. En cambio, el autocontrol nos permite despertar, nos permite sostener esos pensamientos inconscientes, esos pensamientos carboneros, los detiene y usted empieza a concentrarse en, me estoy enojando, ¿cómo reacciono? ¿Qué Recordar hago? que cuando estamos en esa habitación, solo podemos estar ahí para saber por qué tenemos que orar o para escribir cubierto por amor en las paredes. Esa es la única razón de estar ahí. Sí, pero eso es después. En ese momento, el problema es que en el momento del choque, hay que hacer la en el momento en que se da la situación, necesitamos la autoconciencia para poder entrar en autocontrol. Sí. Linda. Hoy en la mañana también escuchábamos el programa anterior con una de nuestras hijas, con la mayor, que se identifica mucho con la personalidad y la forma de ser el papá. Entonces yo le decía, vea mami, esa parte donde ustedes dicen que uno va a esa habitación, y imagínense que yo cuando estoy molesta o me enojo con mi esposo o así, inmediatamente me voy, oiga, hasta desde que éramos novios o empezábamos la relación, cosas viejísimas que yo a veces en algún momento se las he sacado, se las he reclamado, y Cheo me dice, ay, qué mentirosa usted, ¿cuándo yo dije eso? ¿O cuándo yo dije eso? Desde hace tantos años, güey. Con fecha y hora, porque yo lo tengo ahí fresco, claro. Y él le decía, y me dice, Erika, mami dice, sí, pero es que cuando uno explota y se enoja, uno dice y después no se acuerda de todo lo que dijo. Claro. Y le digo, sí, puramente eso pasa con su papá, él se enoja y dice y no se acuerda, pero yo sí, yo inmediatamente, o sea, cuando me doy cuenta, estoy metida ahí y empiezo a carbonear, ¿verdad? Cuando uno menos se da cuenta, ya está metido ahí y dele carbón para acá y para allá. Entonces gozábamos por ver que saca uno cosas de hace 20, 25 años. Ahí digo yo, ¿cómo va a ser posible que yo esté pensando en eso y que yo me esté acordando de esa situación? Y que eso sume hoy día. Exactamente, y que eso sume hoy día todavía. Y bueno, y eso no hay que verlo como malo. Eso no nos hace malos. Fueron situaciones que vivieron. Las grabó el subconsciente. Probablemente no las hemos perdonado. Pero eso puede ser una excusa para un día reunirnos en diálogo y sanar aquella cuestión y hablar de eso y perdonarlo. Vean el poder y lo lindo de la mente, y no lo veamos como algo malo. Es una oportunidad de sanar algo que nos pasó. Ahora, sí, yo reconozco, estoy en la habitación del menosprecio. Entonces, ante eso que pasó, voy a orar por eso y voy a decir, cubierto por amor. Y es algo interesante, no sé si ya muchos de los oyentes lo han podido aplicar y todo, pero es muy interesante porque a mí me pasa. Si hay alguna situación que yo no he podido sanar, vea, a veces sin darme cuenta, y estoy metido ahí en esa habitación, y entonces de pronto hago conciencia, mira dónde estoy metido, mira lo que estoy pensando, y empiezo a repetir la frase, cubierto por amor, y sin darme cuenta, pum, dejé de pensar en eso y estoy tranquilo. Y continúo tranquilo. El decir la frase cubierto por amor ayuda a sanar esa situación. Y todavía es una gran oportunidad para dialogar. Porque imagínense que otro de los pasos importantes es compartir esos sentimientos
en oración con Dios y más todavía si podemos con nuestro cónyuge. Es ese diálogo. Expresar, es dialogar, expresar. No guardárselos, recordar que no nos podemos guardar los sentimientos. Es permitirnos entrar, conectarnos con Dios y con nuestro cónyuge en oración, expresando esos sentimientos, y a través de eso el Espíritu se va a manifestar y nos va a mostrar que hay que sanar. Cosas, ¿qué es lo que hay que sanar? Es importantísimo esa parte. En la oración de esposos, reconocer nuestros errores del día y poderle decirle al Señor que perdone por los errores cometidos y por algo que sucedió en el día, y todo eso junto con el cónyuge es sanador. Eso tiene... solo transforma, une, fortalece, y es muy importante. Sí, es que tal vez eso sucede, que uno en ese tiempo no lo hablaba o no dialogaba, entonces todo eso quedó ahí. Ahí quedó quedito y ahí está, y cuando vienen las situaciones o los momentos uno lo saca. Ahora pues es más fácil, digo yo, y más sencillo, porque Encuentro no llegó hace 20 años, ¿verdad? Pero bueno, Dios sabe. Nos hubiera ahorrado un montón de problemas, exactamente, claro. Exactamente. No tendría que acordarse de tantas cosas, ¿verdad? Exactamente. No tendría que tendría la mente un poquito más desocupada. Sí, ahora pues uno pues ya tiene técnicas y sabe dialogar y enfrenta los problemas. A Chemo sí le gusta enfrentarlos más hablando. A mí me gusta que me dejen solo un rato, hasta un día completo, soy de retardo, ¿verdad? Duro mucho para volver otra vez. Entonces uno habla o lo dialoga y eso va sanando, uno lo va sanando, pero lo viejo, digámoslo así, ahí está, no se volvió a tocar y por si no se acuerda, entonces ¿cómo los vamos a volver a recuperar o a sanar? Pero ahí están, ellos los recuerdos no se van, los momentos feos o frases feas o situaciones feas ya ahí quedan, pero hay que volver a veces yo le preguntaba, o a veces Maggie y yo cuando oramos o cuando dialogamos, nos gusta hacer dos preguntas claves para nosotros. Por un lado, bueno, ¿cómo está tu tanque de amor? ¿Qué más ocupas que haga para llenarte? Y otra pregunta es, ¿hay algo en que necesites que te pida perdón? Y en muchas ocasiones hacemos conciencia, no, yo creo que todo está bien. Pues es importante, vean, esos periodos de enojo a veces son hasta necesarios, porque en un periodo de enojo, como inmediatamente estamos zambullidos en la habitación del menosprecio, y ahí salen las cosas, y de pronto me recuerdo de cosas, entonces... que no se han sanado. Las apunto, porque cuando me vuelva a hacer la pregunta, ¿hay algo que necesites que te pida perdón? Le voy a decir, sí, mira, el otro día me acordé lo que usted hizo hace 25 años. Y entonces lo sanamos, lo perdonamos. Y es lo que hablábamos la vez pasada, es una manera de limpiar la habitación del menosprecio. Que cuando una situación de enojo nos zambulla nuevamente en esa habitación, no haya tanta costra en las paredes, ya la mayoría esté sino cubierto por amor. Que la mente se concentra solo en la situación y no está sacando cosas del pasado. Por eso el perdón es tan importante, la sanación es tan importante. Por eso Jesús comparaba el perdón. Cuando no perdonas, es como agarrar a esa persona, encarcelarla, pero te encarcelas tú también, y en un lugar frío. Las cárceles son sinónimo de lugares fríos, de lugares de hambre, de lugares de soledad, donde no hay sol, donde no se crece. La falta de perdón nos lleva a nosotros a todo eso. Es interesantísimo eso, por eso yo insisto tanto en evaluarse uno y conocerse uno. A estas alturas, por ejemplo, yo he pasado, puedo enumerarle, me faltan dedos de la mano para decirle cuáles son las situaciones donde más me cuesta controlar. Y entonces hay unas sencillas y la gente tal vez puede reírse de cosas tan sencillas que a uno le dan enojo, pero son, y el enojo no lo controlo. Por ejemplo, yo siempre en el carro, por ejemplo, a mí no me gusta que coman, que no haya basuras, que esté ordenadito, que todo eso, y antes eso me producía desacuerdos, o sea, interrumpíamos o echaba a perder un viaje a la playa con la familia,
todo el mundo bravo y trompudo y nadie se hablaba. Ujú. Por una simple cochinada. Hoy en día... Por una basura de maní. Por una basura de maní, o por, no sé, por un reguero de chocolate, o qué sé yo, echaba a perder un viaje bonito y a veces nos distanciábamos. Entonces todas esas cosas yo las fui dentro, ahí las tengo guardadas y sé dónde tengo que trabajar, o sea, dónde soy vulnerable y debo estar alerta para que el dragón ese no salga y que si va a salir, pues que salga controlado. O sea, porque tampoco es que no te vas a volver a enojar es nunca más. correcto, y tampoco es que no voy a decir que definitivamente no, pero lo que digo, hagan el orden, manténganme en el carro ordenado. A veces se lo agarra el hijo mayor, Kevin, y él tiene otra personalidad, otra forma, entonces no le preocupa, pues perfectamente acumular las basuras. Yo todos los días llego, Flava, agarro las basuritas, las echo busco basurero, las echo y ya. Él no, y así pueden haber por las diferentes personalidades, y como somos totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso de Glenda y yo, que ella es de personalidad servicial y yo soy totalmente organizador, entonces eso nos choca. Claro. Y en algún momento, entonces, por ejemplo, en el carro, otras de las cosas, por ejemplo, yo lo he dicho, yo llegaba de por la cosa más sencilla, algo que está mal puesto, que esté atravesado, una silla, cualquier cosa, todas esas cosas me producían enojo y no lo controlaba. Y aparte de que no lo controlaba, lo exageraba. Uh-huh. Entonces ya eran 3 o 4 problemas. Había que salirse de ahí. Había que, de alguna forma. Bajarse del carro, te lo pedimos. Entonces eso me ha ayudado, o sea, al conocerme yo y darme cuenta que hay cosas que me molestan más que otras, que algunas las puedo tolerar y otras, de alguna forma algo digo, entonces decirlo de una forma cordial, diferente, con respeto, y poco a poco nos vamos conociendo. Igual, al conocer su personalidad, también sé que no debo ser grosero, que no debo de actuar de una forma que violenta, no es violenta, sino que tengo que, porque como en todo encuentro, el que más sabe, pues, por ejemplo, Glenda se me ha hecho mucho más exigente que lo que podíamos, o sea, antes en aquel tiempo teníamos problemas fuertísimos y lo dejábamos ahí, como dice ella, tal vez ni se hablaba ni nada, pero ahí quedaban. Y hoy en día, por un problema mínimo, por una cosa, yo tengo que tener más cuidado y si es que usted le enseñó a enojarse. Entonces, ahora sí, pero ya debo tener ese cuidado de cómo actuar. Claro. Cómo tratar de llegar al diálogo sin provocar lastimarla. Claro. Y algo que tenemos que hacer, mucha conciencia, ser muy conscientes, muy conocedores, es que querer manejar el enojo, o sea, querer dominar, porque yo pienso que todos deseamos tener esa capacidad de que me hicieron algo, me enojé, pero tuve una capacidad espiritual tan grande para manejar y para responder, como decía Jesús, responde de la manera que el enemigo no se lo espera, ¿verdad? Que es cuando Jesús decía, al que te da por un cachete, póngale el otro, ¿verdad? Y entonces eso no significa ser manso ni menso, eso significa responde al enemigo de la manera que él no espera. Todos quisiéramos esa capacidad, anhelamos esa capacidad, pues es una capacidad que no se adquiere como un ideal simplemente. Ay, sí, qué lindo poder controlar el enojo. Me enojé, ¿y ahora qué? Ay, pues ahora voy a demostrar mucha madurez. Eso no es cuestión de quererlo, no es un ideal, no, eso es un trabajo. Un trabajo de autoconocimiento, de autocontrol, un trabajo de autosanación principalmente. Yo pienso que todos los seres humanos necesitamos urgentemente ese proceso de sanación interior. De revisar cómo estuvo todo por dentro. Nuestra niñez, nuestro pasado. Hacer conciencia de eso y sanando nosotros eso, vamos a ser personas que las amenazas no impacten con tanta fuerza. Vamos a ser personas más seguras de sí mismos. A mí me hace mucha gracia verlo, por ejemplo, a través de los animales. ¿Cuál es el perro más bravo? El más furioso es el más miedoso. Haga un perro miedoso y usted va a tener un perro, el que le llamamos perro bravo,
qué perro más bravo para el cuido, ¿verdad? Pero ¿tiene miedo? Es porque tiene miedo, es simplemente eso. Un toro, el mejor toro de todos los toros es el que más miedo tenga. Si no tiene miedo, se deja rozar por la gente. Exactamente. Un perro, ese perro que usted entra a la casa y más bien el perro se le arrecuesta y más bien el perro se tira patas arriba al ladrón para que le haga, y si quiere me lleva también, le dice, ¿verdad? Y que es más, es porque él no tiene miedo. En los seres humanos somos iguales. El que más se enoja es el que más tiene miedo. Por eso esos hombres o mujeres que dicen, es que yo cuando me enojo no saben, vea, debería estar calladito, guardársela eso, porque el que sabe dice, usted lo que tiene es que es un miedoso, porque el que más se enoja es el que más tiene miedo. Sí, así y esa es la realidad. Entonces, eso no es tampoco para minimizarnos, ni para echarnos a morir, ni para buscar culpables tampoco, no, es para entrar en un proceso de autosanación, porque ese ¿y qué? Estoy enojado, ¿y qué? La respuesta a ese ¿y qué? Yo le daría que ese ¿y qué es? Busque una sanación interior, donde podamos sanar nuestro pasado, que nos dé la capacidad de hacer autoconciencia para poder tener un autocontrol y poder reaccionar de la manera más educada. Puede que en una se nos zafe, como decimos vulgarmente, se nos zafe el caitazo, ¿verdad? Ojalá que no sea físicamente, ¿verdad? Pero existe el perdón. Yo siempre he dicho, una pelea debe terminar en el perdón. Una discusión tiene que terminar en el perdón. El encuentro nos han enseñado a confrontar. El encuentro, y creo que para el próximo programa vamos a hablar de cómo confrontar, porque no se trata de que me quedo callado y ahí sí, usted tiene razón, aguanto y tome y dele. Sí. No. O sea, en la vida hay que, yo cambiaría la palabra pelea por confrontar. En la vida hay que confrontar. Hay que enfrentarse. Ahora, hay que saber cómo confrontar. Y lo importante es que una confrontación sirva para el crecimiento. Y una confrontación siempre va a ser necesario terminar también en el perdón y en la reconciliación. Depende del grado de la confrontación. Se nos está acabando el tiempo, así que, y si estamos enojados, ¿y ahora qué? Entonces, ¿en qué terminarías esa frase? No, ahora que es el diálogo, es la paz, es la tranquilidad, o sea, es tener ese autocontrol, principalmente autocontrol, de saber de que tenemos que reaccionar correctamente, que no le tenemos que dar chance a la ira, a las palabras, y como lo dije al inicio, el control del enojo es mi piedra en el zapato. En estos, no sé, 5 años de haber conocido de encuentro, de haber hecho nuestro fin de semana original, he cambiado muchas cosas y he logrado muchas cosas, pero controlar mi enojo no he podido erradicarlo totalmente de mi vida. O sea, es algo que lucho todos los días y es día a día. O sea, es día a día. Por la mañana cuando inicio, Señor, ayúdeme para tener un día con mi esposa como tiene que ser, correcto, tranquilo, en paz, y que a veces no se podrá lograr por X o por alguna dificultad o por dos personas diferentes. Convivimos las 24 horas porque nosotros sí somos 24/7, nosotros trabajamos juntos y entonces estamos ahí, y entonces así es, cada mañana pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza y que nos guíe y que nos dé, principalmente para mí, la humildad. Me marcaría y es eso, o sea, ese autocontrol antes de que el dragón explote. Glenda. ¿Y ahora qué? Ya, y no, como decían ustedes anteriormente, orar por nuestro cónyuge, pintar de rojo esas paredes, ¿verdad? Para ir erradicando. Cubrirlas por amor, ir erradicando, limpiando toda esa habitación para ir sanando y para ir creciendo y mejorando nuestra unidad familiar y nuestra relación como esposos, como cónyuges. Pero sobre todo pienso que lo más importante tal vez es eso, estar uno en comunión con Dios, en oración y perdonarnos, porque ya uno a veces no se perdona tal vez situaciones o pasadas o de momento. Tal vez antes Brian decía eso de
como salirse uno y verse uno, reflejarse convertirse uno. En observador. Exactamente, convertirse en observador para ver cómo estoy actuando y qué debo mejorar y qué debo cambiar para salir adelante en nuestro matrimonio, bueno, en nuestra familia. Ha sido un ratito hermoso de verdad de compartir. Muchas gracias, compañeros, por habernos acompañado. De verdad ha sido muy bonito este rato de compartir. Y ya lo decíamos al principio, no dan ganas de terminar porque el tema da para mucho más. Bueno. Pero bueno, queremos invitarlos este próximo sábado. Vamos a tener, si Dios quiere, el taller de lenguaje del amor para parejas este sábado 30 de septiembre en el Salón Parroquial de Ciudad Quesada. Ya la inscripción está abierta en la Casa Cural de Catedral y se cierra la inscripción este próximo jueves, así que aprovechen si usted no se ha inscrito. El costo es de 15,000 colones que cubre refrigerios y el almuerzo para ambas personas. Y de verdad vale la pena aprender sobre esto. Ayer tuvimos la oportunidad de comenzar el taller de lenguaje del amor para aprender a dar amor a nuestros hijos. Y gracias a la oportunidad que nos dio la Escuela Juan Bautista Solís en Barrio San Roque de Ciudad Quesada de abrir este taller, pues ayer 86 papás y mamás llegaron a participar y fue una hermosísima experiencia. Todavía nos quedan 2 charlas más. Es un taller de 3 noches. Así que si usted quiere también como papá, como mamá, aprender cómo dar el amor a sus hijos, acompáñenos el próximo lunes 2 de octubre y lunes 9 de octubre. Vamos a estar concluyendo el taller de lenguaje del amor de nuestros hijos en la Escuela Juan Bautista Solís. Ese es gratuito, nada más es de llegar de 7 a 9 de la noche en esa escuela. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.